Hola, bienvenidos. En este vídeo vamos a hablar de sistemas de coordenadas en dos dimensiones. Imaginemos que queremos decirle a alguien que está situado en el punto O de un plano, del plano de la pizarra, cómo llegar al punto P. Típicamente vamos a utilizar dos sistemas para explicarle esto a esta persona. Y ambos requieren que dibujemos un sistema de coordenadas con los ejes perpendiculares entre sí, centrado en el lugar donde está la persona, en el punto O. Hay dos sistemas que utilizaremos, como digo, que son el sistema rectangular o cartesiano, que es lo mismo, y el sistema polar. En el sistema rectangular o cartesiano, lo que le decimos a la persona que está en el punto O es que tiene que caminar una distancia determinada a lo largo del eje X, a esta distancia la vamos a llamar R sub X, y luego va a tener que caminar una distancia determinada a lo largo del eje Y, en la dirección del eje Y, no necesariamente encima del eje Y, sino en la dirección del eje Y. Y a esa distancia, la llamaremos R sub Y. Nosotros podemos indicarle a esa persona dónde está el punto P utilizando lo que se llama un vector de posición. Ese vector es una flecha que une el origen de coordenadas con el punto P y la representamos con una R con una flechita arriba. En el sistema rectangular de coordenadas, para escribir ese vector en formato matemático, escribimos que R es igual a la distancia que hay que caminar a lo largo del eje X con una indicación de la dirección del eje X, que lo indicamos con este vector U sub X, que es un vector que está a lo largo del eje X y que tiene módulo 1, su magnitud es 1, U sub X. Y a este vector le sumaríamos la distancia que hay que recorrer a lo largo del eje Y multiplicado por el vector unitario en la dirección del eje Y. Que es un vector unitario que se encuentra aquí, que tiene magnitud 1 y que nos indica cuál es la dirección del eje Y. Por supuesto, esto es una suma, esto es conmutativo, podemos poner primero esto sumando y después ese, eso da igual. Lo que es importante es que si esto es un vector, lo que está al otro lado del igual tiene que ser un vector, cada uno de los términos. Si esto es un vector, esto tiene que ser un vector, y lo es porque es un vector por un escalar, y eso es un vector, y esto también tiene que ser un vector, es decir, un vector por un escalar. Si nosotros ahora queremos, en vez de utilizar el sistema rectangular o cartesiano, queremos utilizar el sistema polar, lo que hacemos es un poco diferente. Lo que hacemos es que vamos a decirle a la persona, primero, que sin moverse de este punto, tiene que mirar a un lugar determinado del plano. Y ese lugar determinado se lo marcamos con ese ángulo, el ángulo que forma la línea que une su posición con la del punto P con el eje X. Y luego lo que le vamos a decir es que una vez que esté mirando hacia el punto P, tiene que caminar una distancia R. Es decir, en el sistema cartesiano utilizamos dos números, porque es un sistema en dos dimensiones, entonces hacen falta dos números para decir cuál era la posición del punto P. Eran la coordenada Rx y la coordenada Ri. En el sistema polar necesitamos la distancia que tiene que caminar y la dirección en la que tiene que caminar, que viene descrita por este ángulo. Si nosotros ahora queremos representar el vector R en coordenadas polares, veremos que pasa una cosa interesante, y es que el vector R, como el vector apunta en la dirección radial, alejándose del origen, el vector de posición sería simplemente la longitud del vector de posición multiplicada por un vector unitario que apunta en esa dirección. U sub R estaría para acá, y U sub θ, que sería la otra coordenada, estaría para acá. Entonces, el vector de posición R no tiene ninguna componente que apunte lateralmente, ni para allá, ni hacia allá, ni hacia allá. Solamente apunta hacia allá, con lo cual está perfectamente definido en esta expresión. Preguntaréis a lo mejor, entonces, ¿para qué necesitamos este vector unitario θ? ¿En qué casos aparece? Bueno, pues eso ahora, en un ratito, en otro vídeo, os lo cuento. De momento, lo que vamos a ver es cómo se convierte de un sistema de coordenadas al otro. Si os fijáis, tenemos aquí un triángulo rectángulo donde esto es un cateto, esto es el otro cateto y el vector R es la hipotenusa. Entonces, y sabemos que este ángulo es θ, así que podemos escribir que R sub X es R por el coseno de θ y R sub Y es igual a R por el seno de θ.
De la misma manera, utilizando este sistema de ecuaciones, si queréis verlo así, podemos conseguir expresar r y θ en función de rx y ri. Y si intentáis resolverlo, despejar θ y r aquí, veréis que lo que os sale es que r es la raíz cuadrada de rx al cuadrado más ri al cuadrado, es decir, eso es el teorema de Pitágoras aplicado a este triángulo rectángulo, y que la tangente de θ es igual a ri partido por rx. Y de esta manera se puede convertir de un sistema de coordenadas al otro.